Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. En esta emisión de Venezuela 360. Una orden firme del Ejecutivo. Vamos a continuar ejecutando nuestro plan de poner a las personas bajo custodia y deportarlas rápidamente, siguiendo nuestras políticas de inmigración cuando éstas no califiquen para un alivio. Que aunque se entiende, no se comparte. Tengan paciencia con nosotros. Venimos de muy lejos. Se nota que para que se hayan ido de su país, siendo profesionales, tuvo que ser por algo nada bueno. Mientras el legislativo no logra ver la luz al final del túnel. No puedes simplemente presentarte y decir, bueno, estoy siendo perseguido. No, solo estás buscando trabajo. Y no eres una mala persona, pero no puedes simplemente saltarte la fila frente a todos los demás que tienen un reclamo válido. No deberíamos estar construyendo un muro. No deberíamos estar haciendo nada que sea ineficaz y envíe un mensaje equivocado al mundo. En B360 analizamos la realidad migratoria en Estados Unidos a 2 semanas del levantamiento de la orden de salud pública conocida como Título 42. ¿Cuál es el futuro inmediato de los migrantes? ¿Habrá acuerdo entre los partidos? Esto y más en Venezuela 360 a continuación. Hola y bienvenidos a B360, soy Belén Mora y los acompaño desde Washington. Hoy ahondaremos en el presente y posible futuro de los miles de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos luego de 2 semanas de la derogación del Título 42, con reportes de Natalie Salas Guaitero desde la Casa Blanca y Carolina Valladares desde el Congreso. Además, José Pernalete desde Miami nos actualiza sobre la incidencia del Alzheimer en las Américas. Iniciamos esta emisión con el tema migratorio. Si bien la mayoría de los migrantes que intentan entrar a Estados Unidos provenían de Centroamérica o México, las nacionalidades de los que buscan el sueño americano cruzando la frontera sur ha cambiado en los últimos meses. Una demografía actual arroja detalles y las líneas legales para cada uno de estos grupos. Con nosotros, Natalie Salas Guaitero y Carolina. Natalie, ¿cuáles han sido las cifras actualizadas 2 semanas después del fin del Título 42? Hola Belu, fíjate que ya a 2 semanas de la derogación de esta medida sanitaria conocida como el Título 42 se ha creado mucha expectativa en varias áreas. La Casa Blanca continúa en su política de que las fronteras no están abiertas y que toda persona va a ser procesada bajo la ley vigente. Y aquí tenemos que hablar del Título 8, que a consecuencia, o diferencia mejor dicho, del Título 42, las personas que sean expulsadas bajo el Título 8 sí tendrán consecuencias, estos migrantes. Y esta consecuencia básicamente es que no podrán intentarlo. Si son expulsadas, no podrán intentarlo nuevamente en un lapso de 5 años. Ahora bien, fíjate que también las cifras más actualizadas son del mes de abril y dan cuenta de un encuentro con autoridades de más de 211,000 migrantes, y esto representa un 5% de incremento en adultos solos, un 28% más de familias, pero un 7% menos de menores no acompañados. Ahora contigo, Carolina, ¿cuál ha sido el papel del Congreso en estas semanas? Han sido apenas 2 semanas desde que entrara en vigor el artículo 8, después de ya expirar el Título 42, y lo cierto es que el legislativo se ha puesto las pilas porque los republicanos, por un lado, han impulsado, y de hecho se obtuvo la luz verde a una legislación unilateral en la Cámara Baja. Eso sí, no tiene la luz verde del Senado y posiblemente no la obtenga nunca porque los demócratas están en contra. Es una legislación que se centra en las viejas políticas del expresidente Trump. Más muro en la frontera, por un lado, y además dificultar el acceso al asilo. Hay otra vía también que se ha estado trabajando en el legislativo, en ese sentido es una legislación bipartidista de 3 demócratas y 3 republicanos, llamada Ley de la Dignidad, que aún no se ha votado en la Cámara Baja, pero posiblemente tenga más recorrido porque apuesta a que aquellos que están en situación irregular puedan tener vías a poder trabajar regularmente en este país y también poder viajar. Eso sí, hay que pagar un precio por ello. Natalie, ¿cuál es la política de la administración Biden y cómo influye este nuevo dato sobre las nacionalidades en la frontera?
Fíjate, Belén, que hasta el momento las autoridades fronterizas dan cuenta de más de 28.700 personas que recibieron, ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, que recibieron este parol, que fue un programa que fue puesto en vigencia para los venezolanos en octubre del año pasado, pero se extendió a otras nacionalidades en enero. Ahora, también tienen otro tipo de nacionalidades y detalles de estos migrantes. Vamos a verlos a continuación. La administración Biden sigue firme en su política: acabar con la crisis migratoria en la frontera. Vamos a continuar ejecutando nuestro plan de poner a las personas bajo custodia y deportarlas rápidamente, siguiendo nuestras políticas de inmigración cuando éstas no califiquen para un alivio. Estados Unidos está cumpliendo su parte porque ofrecieron, como ustedes recordarán, 360,000 permisos a quienes sí hagan su procedimiento documentado. Mientras poco a poco la propia frontera va contando otras historias. ¿Dónde quedó ella? Y es que años atrás la mayoría de los migrantes que ingresaban a Estados Unidos o eran detenidos en el intento eran de México o de Guatemala, El Salvador y Honduras principalmente. De hecho, en 2011 los mexicanos representaban el 85% de estos migrantes, según la patrulla fronteriza. Ahora son solo la tercera parte. Y a principios de este año, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza notó un cambio importante. La mayor parte de estos migrantes llegan ahora desde Venezuela, Cuba, Nicaragua o Haití, o incluso desde lugares tan lejanos como China y Afganistán. No solo de todo tipo de nacionalidades, sino de diferentes orígenes, estratos sociales, personas con títulos, ingenieros, médicos, abogados, arquitectos. O sea, se nota que para que se hayan ido de su país siendo profesionales tuvo que ser por algo nada bueno. Este hombre, que no quiso revelar su nombre, dice que era propietario de una pequeña empresa en China. Cuenta que los bloqueos económicos de la pandemia lo empujaron a intentar suerte en Estados Unidos. Tienes que pagar salarios a otros y también tienes que cuidar de ti mismo. Hay mucha presión. Así que quiero venir aquí siguiendo los procedimientos formales. Pero por un lado, Estados Unidos no nos permite venir y por otro, China no nos deja salir. Nos vemos obligados a hacerlo de esta manera. No tenemos de otra. Funcionarios estadounidenses dicen que entre febrero y abril de este año, la patrulla fronteriza encontró también migrantes de Brasil, Colombia, India, Rumanía, Rusia y Turquía. Esta migrante haitiana, que pidió ser llamada Farah y que no quiso revelar su rostro, cuenta que ella, junto con su familia, ha esperado la oportunidad de cruzar durante los últimos 3 meses. Tengan paciencia con nosotros, venimos de muy lejos y las cosas están realmente mal en nuestro país. Están matando a gente inocente, así que no podemos volver a nuestro país. Muchos migrantes señalan que el viaje ha sido duro, como este venezolano Jorge Fernández, quien viajó durante casi un mes para llegar a la frontera entre Estados Unidos y México, acompañado de un amigo, que por cierto resultó gravemente herido mientras atravesaban la traicionera zona selvática entre Colombia y Panamá, conocida como el Tapón del Darién. Ese es lo más fuerte. Gracias a Dios sobrevivió, pero fue lo más fuerte. Una persona que salió conmigo, decayó, pero pudimos salir de ahí. Eso es lo más fuerte que he vivido. La medida de salud pública conocida como el Título 42 finalizó oficialmente el 11 de mayo y permitió la expulsión rápida de migrantes hacia México o a sus países de origen. Ahora, los migrantes en la frontera están siendo procesados bajo la ley estadounidense de larga data que les permite buscar asilo u otro alivio migratorio en Estados Unidos si y solo si volver no es una opción o temen por su vida. Belu, y justamente hasta el mes de abril, más de 79,000 personas habían recibido una cita a través de la aplicación CBP One, la mayoría venezolanos y mexicanos, por lo cual esta aplicación está disponible en inglés, español y también en criollo. Seguimos en B360 analizando el tema de la frontera. Carolina, te pregunto, ¿qué ha pasado con las deportaciones y cómo han reaccionado ambos partidos?
Bueno, ya lo advirtió el secretario de Seguridad Nacional que habría más deportaciones al término del título 42, y es que así ha sido con el título 8. Cualquier persona que entre regularmente no solamente ha sido deportada, las cifras apuntan a que ya hay más de 10.000, sino y aparte docenas de vuelos que van a más de 30 países. El tema está en que aquellas personas que ahora mismo han sido deportadas no podrán regresar a Estados Unidos o aspirar a entrar de forma regular en un lapso de 5 años, y aquellos que lo quieran intentar de forma irregular podrían enfrentar penas de cárcel. Ya lo había advertido la Casa Blanca a pocas horas del final del título 42. Es importante que las personas entiendan que a partir del 11 de mayo, cuando finalizó el título 42, las fronteras no están abiertas. De hecho, vamos a procesar a los individuos bajo patrones migratorios regulares con las consecuencias que acarreen. Y dicho y hecho, según el Departamento de Seguridad Nacional, más de 11.000 migrantes han sido deportados a más de 30 países después de ser detenidos al cruzar de forma irregular la frontera sur de Estados Unidos. Datos que no convencen al ala conservadora del Congreso. Y es que mientras la Casa Blanca le apuesta a una migración con más vías regulares para entrar a Estados Unidos, asegurémonos de que las personas que quieren venir aquí puedan hacerlo legalmente de manera oportuna y justa. Los republicanos lograron la luz verde en la Cámara Baja a una legislación centrada en reactivar la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, así como el endurecimiento de los requisitos para los solicitantes de asilo. No puedes simplemente presentarte y decir, bueno, estoy siendo perseguido. No, solo estás buscando trabajo. Y no eres una mala persona, pero no puedes simplemente saltarte la fila frente a todos los demás que tienen un reclamo válido. No obstante, conocida como HR2, la propuesta de ley republicana podría tener los días contados, con un Senado controlado por demócratas y una Casa Blanca que ya ha amenazado con un posible veto del mandatario estadounidense. Así las cosas, al presidente Joe Biden se le agota el tiempo para cumplir con la reforma migratoria, una de sus promesas de campaña, lo que podría incentivar una negociación bipartidista en un asunto estancado en el legislativo desde la presidencia de Reagan. Y aunque ambos partidos han mostrado su disposición, me encantaría separar la propuesta en todas sus diferentes disposiciones y ver cómo votarán los demócratas. Voten por cualquier cosa en ese proyecto de ley, cualquier cosa. Me encantaría verlo y estoy dispuesto a hacerlo. No podemos tener una situación en la que estemos privando a nuestra economía de los talentos de algunas de las personas más trabajadoras y cualificadas del mundo que quieren estar aquí. Yo mismo soy inmigrante. La propuesta conservadora de seguir levantando el muro, y eso es una barrera, un muro, es tecnología, calienta el debate en torno a una de las viejas políticas migratorias del expresidente Donald Trump. No deberíamos estar construyendo un muro, no deberíamos estar haciendo nada que sea ineficaz y envíe un mensaje equivocado al mundo. Y casi simultáneamente, un grupo bipartidista de representantes presentó una reforma migratoria que incluye la regularización para cerca de 12 millones de indocumentados en Estados Unidos. Y aunque aún no cuenta con el beneplácito de la Cámara Baja, por el momento ya ha logrado un hito: poner de acuerdo a un pequeño grupo de legisladores de ambos partidos en torno al espinoso asunto migratorio. Y precisamente esta propuesta de ley migratoria bipartidista ha sido impulsada por la representante republicana María Elvira Salazar y cuenta ya con el apoyo de 6 legisladores, 3 republicanos, 3 demócratas. ¿En qué consiste y por qué podría tener futuro? Bueno, quieren regularizar a todos esos que están de forma irregular, como tendrían que pagar una cuota de $700 al año durante un periodo de 5 años. Esas personas, no obstante, no tenían acceso a la sanidad pública, educación pública, eso sí, se lo podrían costear de forma privada, y este permiso podría ser renovable al cabo de 5 años y podría dar plazo o lugar al cabo de más tiempo a una vía para obtener la ciudadanía.
Seguimos en B360. La Organización Mundial de la Salud estima que en el año 2050 más de 139 millones de personas padecerán de Alzheimer. Este tipo de condición de demencia degenerativa impacta de manera progresiva en todo el planeta. Los expertos calculan que cada año se registran 10 millones de nuevos casos. José Pernalete con nosotros desde Miami. José, ¿qué datos actualizados arrojan los expertos sobre este tema? Una de los alcances más recientes obtenidos por parte de la comunidad científica es sobre la proyección en torno a la población adulta que puede resultar afectada en el futuro. Y es que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las personas con 85 años de edad van a ser proclives en gran parte, en su mayoría, del mal de Alzheimer. De acuerdo con el Departamento de Salud de Estados Unidos, más de 6 millones de personas mayores de 65 años de edad padecen de Alzheimer en el país. El Alzheimer es una enfermedad que tiene factores que llamamos modificables y no modificables. Los factores de riesgo no modificables son, por ejemplo, el sexo. Las mujeres lo sufren más que los hombres. También la genética, eso no lo podemos cambiar, los genes que nosotros tenemos, y es el riesgo familiar inevitable que vamos a tener. El Alzheimer se define como una enfermedad cerebral degenerativa y progresiva, dado su efecto en la pérdida de neuronas y las conexiones entre ellas. Esto perjudica la capacidad de los pacientes en funciones como recordar, pensar y, lamentablemente, en la independencia de actividades rutinarias. Todo lo que es lo cognitivo, ¿verdad? Pensar, estar consciente, ¿verdad?, de su alrededor. Una de las complejidades extremas es la demencia, que impacta en 80% de los enfermos. En Estados Unidos, del total de pacientes, el 8.1% son mujeres y el 5.4% son hombres. Expertos sugieren prestar atención a los factores modificables. Por ejemplo, una rutina diaria de ejercicio físico de 30 minutos reduce el riesgo de padecer Alzheimer hasta en un 40%. La dieta es un factor modificable. Si consumimos una dieta baja en carbohidratos, rica en antioxidantes, y por ejemplo tomamos café, que tiene muchos efectos antioxidantes, todo esto ayuda a proteger el cerebro. La actividad intelectual, el hablar más de un idioma, el aprender cosas nuevas. Entonces, estas son las cosas que nos pueden ayudar a disminuir el riesgo. Las investigaciones han descubierto datos importantísimos en relación a los altos índices de personas afectadas por Alzheimer. Y aquí la comunidad científica le ha puesto la lupa a Sudamérica, específicamente a Colombia. En el que hay algunas áreas, en un departamento que se llama Antioquia, en el que está la incidencia más grande y prevalencia de Alzheimer en el mundo, porque estas personas tienen unos genes que los predisponen y están sufriendo Alzheimer aún cuando tienen 40 años, 30 y pico de años. Aunque no es conclusivo, se vincula un alto riesgo de padecimiento de esta enfermedad con el vector genético. Los expertos insisten en que la gravedad del Alzheimer puede ser mortal. La persona termina muchas veces con falta de habilidad de poder comunicarse, hasta falta de habilidad de poder movilizarse, alimentarse. Pero hay más. Cada 5 años se duplica la cantidad de pacientes mayores de 65 años de edad con demencia producto del Alzheimer. Sin embargo, la prevención puede ser la clave. Que con detección temprana parece que pueden en algún momento modificar el curso de la enfermedad. Si usted se da cuenta que está perdiendo la memoria, el médico le dice que tiene las primeras señales de Alzheimer, ahí es donde se tiene que comprobar si realmente es esto, y ahí mismo ponerse en uno de los estudios. La comunidad científica, por su parte, ofrece fármacos que están en estudio, pero pueden ayudar al tratamiento si existe una detección temprana. Mientras tanto, una dieta sana, socializar, cuidar y atender mascotas, exigirse aprendizaje diario y hacer ejercicio físico son actividades claves para reducir el riesgo de padecer Alzheimer. Los manglares son calificados como pieza clave en el combate del cambio climático. Esta especie de árboles no solo capta 4 veces más carbono que otras plantas, sino que además protege las zonas costeras de las inundaciones. Oscar Zulbarán nos explica. Los manglares son un aliado para la humanidad en el combate contra el cambio climático. Su capacidad para retener gases de efecto invernadero es extraordinaria, 4 veces más que otras plantas. Según la UNESCO, una hectárea de manglares puede almacenar casi 4.000 toneladas de carbono.
lo equivalente a la emisión de carbono de 2.650 vehículos durante todo un año. Las especies de manglares que se encuentran las identificamos. Tania es bióloga y ha estudiado los manglares por más de 15 años. Explica que su destrucción deja expuestos estos gases de efecto invernadero en el ambiente. El cambio climático y la deforestación han atentado contra este tipo de vegetación que tiene la capacidad de enfrentar desastres naturales como tormentas y huracanes que afectan principalmente a zonas costeras. Nos permite entonces tener protección directa a las ciudades que tenemos costeras, porque van a atenuar el impacto de las olas en tormentas extremas y también de las lluvias, ya que sea que vengan con fuertes escorrentías de la parte terrestre hacia el mar, evitando una descarga extrema de sedimentos en la costa, que también va a tener efectos en otro tipo de organismos de algún valor comercial para la humanidad. Históricamente y hoy más que nunca mucha gente vive en las zonas costeras y los manglares representan este primer escudo de defensa de esas poblaciones. Y es que dentro de este panorama un gran número de especies se favorecen de los manglares, incluyendo peces y moluscos. En Panamá, la Sociedad Audubon ha contabilizado más de 120 especies de aves en estas áreas y la Bahía de Panamá es una parada fija de gran parte de las aves migratorias que viajan desde el norte de América hasta el sur. En el camino comenzamos a aprender que los manglares le dan un gran aporte de comida a los fangos, sus hojas, sus ramas, cuando se van desintegrando terminan en los fangos. Esto es comida para animales pequeñitos y esos animales pequeñitos son comida para las aves playeras. La contaminación por desechos sólidos e incluso por plaguicidas, que son arrastrados por la corriente de los ríos, representan una amenaza para los manglares. La deforestación es el otro gran problema. Hoy día el desarrollo inmobiliario, por ejemplo, es una de las mayores causas de pérdida de manglares. La transformación de uso del suelo de manglares para desarrollos urbanísticos, para desarrollos turísticos, para desarrollos de megaobras, es una de las grandes amenazas que sufren los manglares. En Panamá se desarrolla un plan piloto sobre uso de estos bosques por parte de las comunidades vecinas. Pero más allá de la concientización sobre la importancia de estos árboles, expertos aseguran que es necesario un plan de ordenamiento territorial para garantizar un equilibrio entre el desarrollo, la conservación del ambiente y la seguridad alimentaria. A pesar de que hay espacios como las áreas protegidas, que se entiende su necesidad, ¿verdad? El espíritu de conservación del área por la fragilidad de las especies, es necesario empezar a generar transiciones mucho más armónicas entre un área de conservación y un área de desarrollo urbano. No tenemos claro cuáles pueden llegar a ser estos usos compartidos o territorios compartidos entre la biodiversidad y las personas. La principal preocupación de quienes buscan preservar los manglares es la inexistencia de un área de amortiguamiento adecuado. Expertos creen que el aumento del nivel del mar y el desarrollo inmobiliario en zonas costeras no solo acabarán con los manglares, sino que las costas perderán una barrera efectiva y natural contra desastres naturales. Oscar Zulbarán, Voz de América, Panamá. Hasta aquí Venezuela 360, gracias por acompañarnos. Como siempre puede encontrar estas y otras historias y seguir nuestra programación en www.vozdeamerica.com y en @vozdeamerica en todas nuestras redes sociales. Les informó Belén Mora, hasta la próxima. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.